Bandera, el periódico nacionalista de Argentina. Pedilo todos los meses en todos los kioscos del país. Seguimos con Iro Landucci sobre este tema que es tan curioso, tan interesante y tan sorprendente, ¿no? Que tanta gente en el mundo está empezando a alterar su conocimiento, o por lo menos romper con el conocimiento que viene trasladándose durante tanto tiempo en algo raro, nuevo. La verdad que sí. Revelador. Que sí. Te quería preguntar, que dejamos en el bloque anterior, un poco, uno mira al cielo y dice, bueno, es así, tiene tal color, de día, de noche, las estrellas, la luna, el sol, y de repente vemos el amanecer con un sol enorme, gigante, que de poco a poco pues, lo vamos viendo chiquitito. Si se supone que es esférico, no debería estar tan grande en un punto. O claro, eso también es un problema para el heliocentrismo también, claro, ¿no? Eso es un efecto ocular, es un efecto científico, tiene que ver con algo. Físico, óptico. Mira, justamente, si te parece, o sea, aprovechamos este tema también para hablar un poco de lo que es, por qué fue tan simple, de alguna forma, a gente, o sea, recordemos que hasta principios, ni siquiera hasta principios, hasta mitad del siglo XX, la mayoría de la gente era analfabeta o era muy costoso acceder a una educación, ¿no es cierto? Eran muy pocos. Entonces al resto era muy fácil decirle, vení, mirá cómo desaparece el barco en la línea del horizonte a 5 kilómetros. Ahí está la curva, a 5 kilómetros, porque el ojo humano en el horizonte ve más o menos 6, 7 kilómetros, si tenés el ojo privilegiado, con toda la furia. Y ahí ya está la curva. Entonces, si ahí ya está la curva, me subo a una montaña y tengo que verla directamente, ¿no? Eso también se traslada, hay un fenómeno óptico que tiene un nombre muy curioso, porque es un nombre que se lo pone justamente la parte italiana, ¿no? Los italianos, Roma, los telescopios que tiene el Vaticano, ¿no? Bueno, no voy a entrar en esa parte porque también es muy amplia, ¿no? Pero entendamos que el Vaticano no es tan bueno como nos dicen, seguramente mucha gente ya lo sabrá, pero a nivel científico tienen una rama que es la rama jesuita. Everybody in this room was taught the story of how Columbus went before Queen Isabella of Spain and he was going to prove to her that the world was round. So this world is round story is 100% bullshit. It's total fiction. Yet how did our grandparents learn this? We learned this. Our grandchildren are probably going to learn this. How come? Because history is pop culture. Desde el Museo Estadounidense de Historia Natural en la ciudad de Nueva York, donde la ciencia y la cultura pop se encuentran. Así que peinamos el paisaje y encontramos un sacerdote jesuita. Esta es la orden académica de la Iglesia Católica. Quiero mandar un saludo a los jesuitas. Con frecuencia se les retrata como a quienes persiguieron a Galileo y atacaron sus observaciones sobre el universo conocido, que formuló al mirar a través del telescopio. Pero también sé que la Compañía de Jesús es un brazo científico importante de la Iglesia Católica y que de hecho su progreso tremendo, el de los jesuitas, contribuyeron a nuestro entendimiento, a la medida del universo. Ahora corrígeme si me equivoco en algo, creo que lo entiendo. Sabes mucho más de esto Creo que lo yo. Entiendo. Así es. Funda el Observatorio del Vaticano y felicitaciones a tus colegas. Gracias. Bien. También sé que a través de la mayoría de la historia de la ciencia, algunos de los científicos más grandes fueron profundamente religiosos. Entonces, ¿qué significa eso? En el mundo, en la política, en todo esto. ¿Estás de acuerdo con eso? Por supuesto. Por supuesto, me refiero a que, Intento bueno, tener uno una puede... discusión contigo. Bueno, me refiero a que es... No, es evidente, me refiero a que uno ve todo tipo de fanatismo religioso y cosas así, y de fundamentalismo, y de personas que parecen muy arraigadas en sus costumbres, pero todos estos científicos que describiste son personas que vieron la creación de Dios y desearon explorarla y entenderla, lo cual es un buen impulso, así que nada de esto, creo, debería considerarse un conflicto.
que tiene esta especie de ciencia de aritmética científica, así que ese corto empezó con el hecho preestablecido de que alrededor de 1/3 de los científicos occidentales o estadounidenses se consideran religiosos. Estos son científicos activos, quienes publican documentos y... Yo no entiendo a las personas que no pueden creer en la evolución, no entiendo a las personas que no consideran la datación por carbono y cosas así en los fósiles, no los entiendo y me cuesta entender por qué las personas no pueden aceptar el hecho de que Dios puede trabajar a través de la evolución. Eso es tan milagroso como la creación si tarda 10 millones de años o 15 millones o si tardó 7 días, no entiendo. Bien, ¿qué tal esto? Que son los encargados de las universidades actualmente, que fueron los que plantearon esta cuestión de los telescopios, que tal vez ese jueguito de que Galileo, que nunca lo mataron y lo perdonaron, por algo también fue, ¿no? Hay toda una cuestión, hay una cuestión, aunque parezca extraño, sí lo quiero decir, que es adoración al sol. O sea, todas las religiones en su mayoría hacen culto al sol, hacen culto a Ra, hacen cultura, digamos, ¿no? Desde los egipcios, la gente que duda de esto, simplemente que se paren a 9 de julio, había un obelisco ahí puesto a una sociedad que no nos pertenece, esa cultura a nosotros. Sin embargo, en Washington también, en París también, en España también, en todos lados hay un obelisco, y el obelisco es el falo de Osiris y es la cultura egipcia, y ellos adoraban al sol. ¿Por qué adoran al sol? Porque para vos poder hacer un traslado de coordenadas y decir, relativísticamente hablando, nosotros le damos la vuelta al sol o el sol nos da la vuelta a nosotros, y que todo el sistema más o menos cuadre, tenés que reemplazar al sol por la Tierra y dejar al sol en el centro, porque en realidad vivimos en un mundo geocéntrico. Nadie jamás en su experiencia personal pudo determinar estar girando, jamás vio la curva en el horizonte, no importa si viajó en avión, se subió a una montaña o fue a nivel del mar, como nos quieren decir, que es una ridiculez hoy en día ya pensar que a nivel del mar vas a ver una curva, y tampoco jamás percibió, digamos, o sea, mejor dicho, sí percibe constantemente, si uno mira al cielo, que todo lo que está arriba se mueve, todo. O sea, el sol se mueve arriba nuestro, lo podemos ver, la luna también, vemos que el sol y la luna tienen el mismo tamaño, algo que la masonería lo describe muy bien cuando entras a sus templos, están ahí, está como una especie de domo, no existe ningún domo físico, geométrico, comprobable, que la gente, o sea, los elefantes abajo, esos son desviaciones, esas son cosas para sacar la atención y decir estos están todos locos, y tendrían razón si pensamos que va a haber elefantes y tortugas abajo sosteniendo algo, ¿no? La lucha, tan violenta en los primeros tiempos de la ciencia, entre los puntos de vista de Ptolomeo y Copérnico, sería entonces completamente sin sentido. Cualquiera de los dos sistemas de coordenadas podría utilizarse con igual justificación. Albert Einstein. Entonces, el tema del sol tiene mucha importancia por ese lado. A nivel geométrico, a nivel científico y a nivel óptico, suceden un par de fenómenos que cuando te lo diga lo vas a reconocer. ¿Quién no va en la ruta y ve ese efecto de agua? De agua. Sí, a la distancia. A la distancia, y todo. Exactamente. Ese efecto se llama Fata Morgana, que significa hada madrina en italiano. Justamente es una hada madrina porque lo asocian como si fuese un espejismo, ¿sí? O una ilusión, cuando en realidad es un fenómeno óptico, totalmente descriptible, ya reproducible en laboratorio. Si querés te lo muestro como para que te hagas una idea, porque este es un punto importante dentro de este tema, porque esto, la gente tiene que comprender lo siguiente: si vos estás a nivel de suelo, un día con nubes, vos te parás en la calle, ¿no? Que tengas vista hasta el horizonte, y vos mirás, te va a dar la sensación que vos tenés una nube acá arriba, y la nube, a medida que vos vas mirando el horizonte, pareciera ser como que, ¿sí?
Pero vos viajaste en avión y vos sabés que la nube no se curva. La nube siempre es un colchón. Vos viajás en un avión y ves un colchón de kilómetros y kilómetros y kilómetros de nube recta. Sin embargo, esa nube recta que vos estás viendo desde arriba del avión, para una persona en el suelo, pareciera que se está curvando, pareciera como tener una forma esférica a su alrededor. Entonces ahí comienza un engaño óptico, o sea, la utilización de un fenómeno óptico para engañar y decir la Tierra es esférica. Ese fenómeno... A la distancia uno ve que se van juntando, ¿no? Se van juntando, exactamente. Entonces, ese fenómeno, hoy en día, es muy conocido. No sé si lo podemos ver en pantalla. Sí. Ahí lo vemos. Este es el efecto del que hablamos, ¿bien? En el que uno diría que la persona ahí pareciera estar como muy flaca, digamos, ¿no es cierto? Sí. Pero es el fenómeno que cuando uno va en la ruta no le pone ninguna discusión al respecto. Es un fenómeno óptico, te dicen, o una ilusión, como dicen algunos, ¿no es cierto? Ahora, este mismo fenómeno, hoy en día, en laboratorio, es reproducible. Estos son unos nanotubos de carbono. La temperatura tiene mucho que ver en esto. Si hay aire caliente o si hay aire frío, a la distancia, con la acumulación de kilómetros, vos vas distorsionando la vista. Hoy en día ya es totalmente comprobable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se forma un espejismo es porque hay una diferencia entre aire frío y caliente. Se llama espejismo, pero no porque es una ilusión, sino porque se produce un efecto de espejo. Se refleja lo mismo que está abajo hacia arriba, pero poca distancia, no es algo mayoritario, digamos, ese espejismo. El punto es que cuando hablamos del agua, hablamos de esto. ¿Vos qué dirías? ¿Que eso es una nave voladora? Nos invadieron los ovnis, al final tenían razón la agenda alienígena. No, esa es la fata morgana. Y ese es el gran problema que está teniendo en este momento el heliocentrismo, porque yo también era heliocéntrico de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, ¿quién no cree creer siempre, ¿no? Sí. Que le dábamos nosotros la vuelta al sol, a pesar de ver que el sol se mueve arriba nuestro. Yo, como vengo del mundo de la animación por computadora, utilizo programas que emulan la realidad en un montón de aspectos físicos, geométricos, ópticos. Entonces, en un momento cuando estaba estudiando todo este tema me pongo a hacer una simulación basado en parámetros de la realidad, digamos. Y lo que vemos acá, bueno, este es el programa que yo utilizo, se llama Cinema 4D. Lo que vemos acá es lo que estaría haciendo en este momento el círculo color negro, representa un rango de visión de lo que nosotros solemos ver más o menos hasta el horizonte con un poco más de extensión, ¿bien? Este círculo negro lo que tiene son parámetros de temperatura mapeados por escala de grises, digamos, teniendo en cuenta que la temperatura varía poco, pero varía dependiendo, ¿no es cierto?, por las corrientes de viento, bueno, evaporación del agua, hay varios factores, ¿bien? Pero lo interesante de esto es lo siguiente, o sea, lo que ustedes ven con un rectángulo blanco es la capa de nubes que anteriormente, por ejemplo, veíamos en pleno vuelo, que era totalmente recta, ¿bien? Entonces, lo que yo hice fue mover este objeto, que sería el Sol, de manera lineal, recta, sin que subiese o bajase, simplemente de forma lineal, ¿bien? Entonces, el punto acá a tener en cuenta es justamente eso, el Sol no cambia de altitud. Lo que nosotros vamos a ver es una simulación sin que el Sol cambie de altitud. Entonces, cuando uno procesa estas imágenes, lo que va a ver es que se ve, ¿no?, la fuente de luz claramente iluminando el sector en el que se encuentra, ¿bien? Cercano al observador, digamos. A medida que yo alejo el Sol de forma lineal y a la misma altura, podemos ver esa diferencia a través de la capa de las nubes, en donde pareciera estar iluminado atrás, en la línea del horizonte, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Cuando una cámara hace zoom, vamos a ver ahora a continuación, el tema es que si uno simula los parámetros atmosféricos, ahí estoy haciendo zoom, por más que el objeto de luz esté sobre nosotros, ahí pareciera que el Sol y las nubes quedan cortadas en la línea del horizonte. Sin embargo, vemos que el Sol siempre tiene la misma altura. Esto confunde muchísimo al observador, creyendo de que tal vez el Sol se está poniendo y no alejándose.
Ahora, el tema es que una cámara cuando hace zoom, obviamente va a tener pérdida de registro por una cuestión de perspectiva, sumado a este fenómeno llamado Fata Morgana, ¿bien? O variación en el índice de refracción. Acá por último lo que podemos observar es cómo en la realidad, cuando nosotros vemos este tipo de efecto, que anteriormente lo mostrábamos, no es que el sol se está poniendo o que las nubes se están poniendo con el sol, es simplemente una cuestión de perspectiva, simplemente una cuestión de que el sol siempre está arriba nuestro, obviamente, pero se aleja. Pero como está muy arriba, la perspectiva celeste cambia muchísimo, muchísimo. Fíjense que ya cambia a la altura de las nubes, que sabemos que están más o menos entre los 10 kilómetros y los 20, dependiendo las temperaturas, ya se cortan en el horizonte. Imagínense el sol que está a un par de miles de kilómetros. Nosotros nos cuesta comprender la perspectiva celeste, pero cuando uno lo transfiere a laboratorio, a la experimentación, a simulación, se puede ver que es totalmente comprensible y coherente con la realidad y los fenómenos ópticos, físicos, geométricos y matemáticos que el modelo de la naturaleza nos presenta. No tiene nada raro, es cuestión de hacer un análisis profundo simplemente. Este mismo fenómeno óptico, esta misma limitación óptica de la difracción de la luz, es también por lo que no se puede ver las mismas constelaciones, las mismas estrellas en lo que sería, entre comillas, el polo norte y el polo sur. Es una cuestión simplemente de limitación del dispositivo óptico, sea el ojo, una cámara, un telescopio, lo que fuese. Nada puede saltear el límite impuesto por la resolución angular. Para comprenderlo mejor, si son curiosos, porque si no tendríamos que dedicarle un programa entero a explicar lo de Polaris y la rotación horaria y antihoraria, les dejo estos 4 links, estos 4 videos, que si tienen tiempo y quieren más o menos darse una idea, los pueden seguir y les va a quedar bastante claro por qué se produce esa diferencia en cuestiones de las constelaciones y de los giros. Primero lo que tienen que hacer es sacarse de la cabeza de que no tienen que vivir en una esfera para que haya dos rotaciones distintas, porque el tema ¿cuál es? El tema es que nosotros vivimos, entre comillas lo digo, dentro de esta burbuja de difracción que se produce a través de la atmósfera, del vapor que hay en el agua de la atmósfera. Entonces, digamos que acá pueden ver, ¿no?, que la ciencia oficial contempla que nuestro aire, nuestra atmósfera está a nivel de suelo, o sea, en su totalidad está cubierta de agua. De hecho, fíjense que dice que si toda el agua de la atmósfera se condensara, ocuparía 30 centímetros a lo largo de todo el mundo. Eso produce una lente, eso produce un aumento, y eso produce que la luz se difracte y se pierda la resolución. Cuando ustedes comprenden eso, pueden pasar a comprender por qué se produce un giro horario y antihorario. Y después de eso, bueno, si quieren también pueden comprender un factor fundamental, que es entender lo que son los rayos anticrepusculares, tanto del sol como de la luz en general, ¿no? Y por último, si quieren, en este video que está subido en mi canal pueden tener acceso a un poco de información un poco más detallada y más asociada con toda una cuestión electromagnética y de fenómenos digamos de campos magnéticos que se producen en las distintas zonas de nuestro plano, y cómo actúa el sol en la parte, digamos, sur o en la parte del centro, etcétera, etcétera. Es un tema largo que si no tendríamos que dedicar un programa entero, pero por lo menos si son curiosos, sigan estos links que les va a llevar a buen puerto. O sea, ¿quién no cree que creer siempre, ¿no? Sí, sí. Que le dábamos nosotros la vuelta al sol, a pesar de ver que el sol se mueve arriba nuestro. Nunca nos avisaron y nos metieron a adorar al sol sin siquiera preguntarnos. Y eso es algo que a mí, por lo menos desde el paradigma científico, me molestó mucho, y mucha gente también creo que le ha pasado lo mismo, sentirse engañado a ese nivel. Cuando se habla de esto también se habla
y acá podés ver cómo pareciera ser que la isla que está de fondo va como desapareciendo, parece que se eleva, después vuelve otra vez a aparecer, y estos son fenómenos que la gente quiere discutir diciendo que en realidad lo que está sucediendo es que la ciudad está por atrás de la curva. Y no, hay un fenómeno que lo describe y se llama Fata Morgana. Entonces hay que dejar de creer que las cosas a nivel suelo desaparecen por una curva. Desaparecen porque no hay más resolución angular. Cualquier persona que esté escuchando esto, que se dedica a la óptica, sabe de lo que estoy hablando. Llega un momento que no entra más luz en el ángulo del lente óptico y no hay más resolución. Cuando uno usa un catalejo o un telescopio, cuestiones por el estilo, puede distinguir más de que 20 kilómetros, 30 kilómetros más. Es una cuestión, sí, mira, es una cuestión interesante esa. ¿Por qué? Porque como nosotros hemos sido adoctrinados en creer que cuando miramos hacia el cielo estamos viendo millones de kilómetros de distancia, es complejo analizarlo desde una perspectiva coherente, porque si yo agarro un telescopio, ¿sí? No hablemos de nivel de suelo porque todo el mundo sabe que hay smog, justamente por eso no se podría ver la curvatura, claro. y por eso justamente las cosas desaparecen, porque hay densidad atmosférica, lo dice hasta el servicio meteorológico. Entonces saquemos de la ecuación eso para hablar de una curva. Pero digo, suponiendo que estamos en una montaña a 2000 metros de altura, o nos vamos a Bariloche o a esa zona que es el cielo más despejado, y yo agarro un telescopio y lo pongo de forma recta a ese telescopio, yo voy a ver cuánto. O sea, si yo enfoco desde una montaña, vamos a 300 metros, por decirte, enfoco un edificio, no voy a poder ver desde Bariloche hasta Buenos Aires. De hecho, no voy a ver ni siquiera de Bariloche a lo que es la zona cercana. ¿Bien? Entonces, pareciera ser que el telescopio, que ya no son iguales que antes se usaban telescopios ortográficos que tenían varias lentes internamente que llegaban mucho más, pero pareciera ser como que ya no tienen la misma potencia. Well, Mr. Bradbury, this looks like a conventional telescope, but I gather it isn't. No, it's far from being a conventional telescope because it isn't split up in the lenses. Most of the lenses in this telescope are at the eye end. Down here, the you mean? eyepiece end, yes. Yes, there's only one object lens at the other end. What's the purpose of having so many lenses? Well, you can't get the power without. You must have the power to bring the object very much closer. With a conventional telescope, you can't do that. I would have thought that every time you passed a beam of light through an extra lens, you'd lose a bit of light. Yes, that is so, that you do lose light. But looking at objects in the sky, you don't need to lose it. Looking at your map of the Earth, it looks to me as if you've got the North Pole in the middle and all directions are south. Is this correct? Yes, it is correct in that method. Entonces el tema es, yo pongo un telescopio, apunto de forma horizontal. ¿Cuánto veo? ¿50 kilómetros? ¿40? Recordemos que los telescopios se miden como cualquier lente, en X, porque no acerca la imagen, agranda la imagen. Por eso se habla de X y no de metros o kilómetros cuando uno va a comprar un dispositivo óptico, ¿bien? Ahora, cuando apunto para arriba, ¿cuánto veo? Si yo en forma lineal veo, vamos a suponer, 40, 50 kilómetros como mucho, cuando apunto para arriba, ¿estoy viendo realmente a trillones de años luz? Porque le recordamos a la gente que hasta para la propia ciencia tradicional, uno lo que ve es el reflejo de la luz
en la atmósfera. O sea, cuando vos ves una estrella, vos no estás viendo actualmente el objeto luminoso, vos estás viendo la luz que te llega y se refleja en la atmósfera, y lo mismo sucede con el Sol, y lo mismo supuestamente sucede con la Luna y con los planetas. Vos no ves como si estuvieses afuera de la Tierra, menos estando a nivel del mar, ¿no? O sea, a nivel del agua, que justamente hablábamos de que siempre el agua busca su nivel. Entonces, el tema es que cuando los telescopios no son objetos magníficos en los cuales nos pueden mostrar en detalle lo que sucede ahí afuera. Por eso, si la gente busca, va a encontrar que tanto un telescopio profesional como un telescopio amateur, cuando enfoca a Saturno, lo enfoca de la misma manera. Cuando enfocan al Sol, lo enfocan de la misma manera. La NASA misma da charlas diciendo cómo tienen que modificar las imágenes digitalmente, tanto del Sol como de los planetas, las nebulosas y demás, porque es más, está la famosa frase que se conoce dentro de esto que es la Tierra no esférica, cuando el propio empleado de la NASA dice, tiene que ser Photoshop, sí o sí, no queda otra. Last week, scientists at NASA released this. The shot is compiled from data from NASA's VEERS instrument, which orbits the Earth about every 100 minutes, taking measurements of light coming off the planet. That can be translated into ribbons of imagery like this. There's a small problem with it because there's a very slight gap in between each orbit. So some of those are painted on. It is photoshopped, but it's has to be. It is photoshopped, but it's has to be. It is photoshopped, but it's has to be. Blue Marble 2.0. NASA's Rob Simon made this. El punto es por qué a la comunidad científica no se le da acceso a la información raw, como se llama, ¿no? O sea, la información pura. Si lo querés hacer por un nivel de marketing para vender un poco más de revista, hacelo. Pero dale también la posibilidad a la gente que tenga acceso a la evidencia natural, ¿no? Digamos de alguna manera. Pero bueno, el punto justamente es ese. O sea, uno cuando ve con un telescopio prácticamente ve lo mismo para arriba que para los costados, que para adelante y que para atrás. No se escapa nada de la resolución angular. Nada se escapa, es una ley física y óptica. You cannot do better than this. This is Mother Nature. You cannot beat diffraction. On your retina, when you look at a light source, the image on your retina will look like this. Will look exactly what you saw there. That is what your retina will see. And if those two lights are too close together, your brains will say, sorry, I don't see two lights. I want to address the issue of the angular resolution of your own eye. You can now calculate what the ultimate angular resolution is of your own eye, because you can estimate what the diameter is of the pupil, the opening of your eye. 3 millimeters, maybe 5 millimeters, a little bit larger at night when it is dark. Pupil opens up, but we can calculate what this is. If I take 4 millimeters, so I put in for A 4 millimeters, and if I take lambda 5,000 angstroms, it's not an unreasonable value, then I find that the best angular resolution of a human eye is half an arc minute. Cannot be any better. There's just no way around it. You're always stuck with the diffraction limitation. I think, though, that most of you will not be able to see with an angular resolution of 1/2 arc minute. Most of you are probably in the domain of 1 arc minute. It's a little larger than diffraction limited, but it's very close to that. When you think of diffraction, it's really an incredibly fascinating thing, because what does diffraction actually means? That it is a limitation that is put upon us, on everyone, also God. No one can bypass diffraction. De hecho, ellos dicen que tienen el telescopio Hubble, que está en órbita para mostrarnos toda esa fantasía de las galaxias, las nebulosas, muy artísticas, siempre muy correctas. Y también supuestamente tienen el James Webb, que es un array, se dice array a cuando se unen muchas piezas, hay muchos espejos hexagonales en el cual todos unidos formarían un telescopio solo. Creo que también está el Spitzer, creo que también está el Kepler, pero el más conocido al público es el Hubble. Ahora, qué casualidad que tiene, no sé si vos sabías, la NASA tiene un avión llamado Sofía. Y el nombre, atención al nombre, porque viene del sofismo, que es justamente cuando uno tiene un gran conocimiento, es el artilugio para
enredar a los demás y engañarlos. Siempre la NASA con esos simbolismos, lo vimos anteriormente, los astronautas haciendo en plenas misiones espaciales los cornutos como si fuese algo, como si fuese heavy metal, ¿no? Entonces, ellos tienen el SOFIA, tiene exactamente el mismo diámetro que tiene el Hubble, costó lo mismo que costó el Hubble, tiene las mismas capacidades que tiene el Hubble. Incluso hay gente que ha llamado por teléfono al director de misión que afirma que desde que está en órbita, hace 25 años, nunca lo vio. Siempre recibió telemetría, igual que sucede con la gente a nivel de los satélites. O sea, fíjate cómo todo va, ¿no?, uniéndose, se va combinando. O sea, lo puede investigar cualquiera esto. Y aunque la gente no conozca, justamente ahí en el cielo tienen toda esta tecnología porque existe también la Fata Morgana. Es lo que vos crees cuando titila una estrella. Vos pensás que está titilando porque está teniendo algún problema con la potencia. No, es la capa atmosférica. Entonces desde Tierra un telescopio, por cuestiones físicas que no nos da el tiempo para detallar, resumimos diciendo esto. O sea, cuando uno ve para arriba, no se olviden que está viendo a lo sumo en muy baja resolución a donde se proyecta la luz en la capa atmosférica más alta. Incluso observatorios gubernamentales cuentan, no muchos, algunos pocos nada más, como es el caso del que estamos mostrando, cuentan con lo que es la óptica adaptativa, que es una técnica, digamos, que permite contrarrestar en tiempo real el efecto de la turbulencia. O sea, contrarresta en tiempo real el efecto de la turbulencia porque justamente es un dispositivo controlado por computadora que lo que hace es ir moviendo los espejos, tratando de anular, ¿no?, ese movimiento de la turbulencia, como si fuese el mismo sistema que tienen los antiterremotos, que intentan igualar la vibración que están sufriendo e invertirla para que quede en equilibrio. Esto sería una cosa similar, pero a nivel Fata Morgana, ¿no es cierto? Pero eso es lo que hace en tiempo real, el movimiento, controlar el movimiento. Ahora, la resolución que da no deja de ser un punto blanco de luz intenso. No hay un detalle como para hacer ese enfoque. Digamos, a veces se usa como láser, se crea una estrella artificial ionizando los gases atmosféricos, o sea que lo estás viendo a la misma altura que estarías viendo el reflejo de la luz que viene desde afuera, como para usarlo de guía, porque esto tiene un problema que es, si está muy separado la estrella de la referencia aparente, se pierde mucha definición. Entonces esto funciona nada más en un campo de visión bastante estrecho. Es por eso que se utiliza mucho en observaciones en infrarrojo. Pero bueno, como les decía, esto es un tema bastante amplio que hay que profundizar. El punto es que también tengan en cuenta que lo que se denomina astrofotografía profesional, ellos también confiesan entre comillas, que hoy en día se puede ver más detalle en ciertos objetos celestes como planetas, no por una cuestión literal de las lentes, sino porque vienen integrados con un procesamiento digital como para darle en tiempo real ese procesamiento de mejoría de imagen, pero siempre partimos de una imagen blureada, no como una cámara de fotos como la famosa Nikon P900, pero entendamos que los telescopios de ahora no tienen la potencia ni la configuración de ciertos telescopios que con eso se vería mejor. Oh wow, that's incredible. So that's Uranus, and the first thing that strikes me there is you've got colour in that shot. Is that colour that's been captured through the telescope, or is that added on afterward? And it's been colorised later to give a more aesthetically pleasing appearance. And that's because it's quite tricky to get the different colour components with it? Exactly, that's right. Because these planets are so dim, it's very difficult to obtain good colour data to actually make a true colour. One of the great things is it's only in recent times that it's become possible to start recording detail on planets such as Uranus and Neptune with amateur telescopes. Okay. Why is that, do you think? I think it's a combination of the development of very powerful software for processing the data that we're able to capture, and the cameras we have now are so much better. Yeah. El punto es que dentro de este movimiento no se niega la existencia de los planetas ni de las estrellas. Recordemos que la palabra planeta significa estrella errante. Acá lo que hay que volver a conceptualizar es que cuando se habla de planetas no se habla de algo terrafirme, de algo que uno puede ir y llegar y posarse y habitarlo. Primeramente porque no está comprobado, ni siquiera llegamos a la Luna. Imagínense
sacar conclusiones de algo que sea terra firme y habitable de Júpiter, de Saturno, o sea, todos los planetas que se descubren actualmente, todo eso es invención digital de la NASA y de ciertas organizaciones gubernamentales. Los planetas que se pueden observar realmente y que todos podemos comprobar son siempre los mismos. Desde este movimiento no se niega esa existencia de planetas, ni de los astros, ni de las luminarias. Al contrario, como dije anteriormente, de hecho la astrología, estudio de los astros, a diferencia de astronomía, que es la que nombra los astros, desde la etimología lo digo, la astrología se basa en un estudio geocéntrico del movimiento de los planetas, conoce lo que son los nodos o astros no luminiscenses, como se conoce como Rahu o Ketu, o lunas negras, que son justamente los que producen los eclipses. Está muy consciente de todo el mapa celeste, la astrología. Quien tenga dudas, que se fije acerca del movimiento del mecanismo de Antiquitera, que es uno de los primeros dispositivos que la ciencia moderna hoy todavía apenas está comprendiendo, que ya manejaba en un periodo de 90 y pico de años lo que eran eclipses, lo que eran movimientos planetarios, lo que eran oposiciones, en fin, o sea, como dije, es un tema largo, pero que quede claro eso, que acá lo que se cuestiona es la investigación gubernamental para dar por sentado tantas cosas que, como venimos viendo, hay mucho más que dudar en cuanto a certificar, ¿no? Andas, Mariano, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, contanos, ¿de qué se trata este descubrimiento, este anuncio que ha hecho la NASA? Bueno, es un anuncio que, como bien decías, es noticia mundial en este momento. Hace varios días que la NASA venía haciendo una campaña de suspenso, ¿no? Diciendo que este mediodía iba a anunciar algo grande, y efectivamente tenían bajo el brazo el hallazgo de 7 planetas fuera del sistema solar. Estos planetas se los llama planetas extrasolares o exoplanetas. Al día de hoy se conocen varios miles. Y entonces ahora, cuando nos pongamos a estudiar el sistema planetario en el colegio, digo nos pongamos a estudiar porque las mamás estudiamos con los chicos este tipo de cosas, ahora va a haber que incluir 7 más. Es uno de los temas más calientes de la astronomía contemporánea, esto de los exoplanetas, ¿sí? Y lo interesante de este anuncio es que se anuncian, como te decía, 7, y varios de ellos con características de tamaño, en principio parecidos a la Tierra, ¿no? No hay mucho más para decir en este momento, porque siguen estando a 40 años luz y no hay ninguna tecnología nuestra, humana, para llegar a ellos en un tiempo razonable. O sea que no se los ha explorado, solo a través de máquinas aquí desde la Tierra, pero no más. Básicamente, claro. Y decime, Mariano, por último, como para terminar de entender esto, que por lo menos para el común denominador de la gente es algo muy pero muy complejo. ¿Cuál es, si querés, el alcance de esta novedad? ¿Por qué se venía anunciando con tanto suspenso? ¿Por qué esto iba a acarrear un shock, un impacto para el mundo entero? Es una muy buena pregunta. Mirá, uno acá tendría que meterse también en el tema de la comunicación, ¿no es cierto? Porque la verdad es que muchas veces estos anuncios, más allá de su valor científico, le sirven a agencias como la NASA o la Agencia Espacial Europea para adquirir promoción. Ellos tienen que también de alguna manera justificar sus presupuestos, y cada tanto de alguna manera tienen que anunciar cosas que repercutan en la opinión pública. Sí. Obviamente en este caso es un tema muy interesante, pero no hay que olvidarse que estas agencias como la NASA necesitan contar noticias impactantes de tanto en tanto para que la gente de alguna manera justifique su existencia, ¿sí? Se supone que entonces, si la Tierra, si estamos viendo a determinada distancia, y en la curvatura, los 12.000 kilómetros de diámetro que tiene la Tierra, deberíamos en determinada cantidad de kilómetros ver cierta curvatura, si la Tierra es redonda. Exactamente. ¿Cada cuánto se puede determinar en grados que la Tierra va pegando un giro, como para decir es recta, o es plana, o es hueca, o es...? Mira, hay un
mucha gente tal vez piense que de esto no ha hablado nunca ningún matemático, ningún científico o ese tipo de cosas. Capaz que creen que es algo de ahora de la modernidad, cuando en realidad hay un montón de personas en el pasado y en la actualidad también que descreen la teoría del Big Bang o que descreen la teoría de la evolución o de los dinosaurios. Es un tema muy amplio. Pero Samuel Robson, que es el que nosotros conocemos tal vez cuando hablamos de paralaje, ¿no? Cuando los objetos a la distancia parecían moverse menos que los que están adelante, ese matemático que estableció esas ecuaciones fue el encargado de dejar un libro que se llama 200 pruebas de que la Tierra no es un globo giratorio. Y dejó 200 pruebas enumeradas de carácter pura y exclusivamente científico, demostrando medidas. Hoy en día cualquier ingeniero sabe que hay puentes o canales en China que se han hecho sin contemplar la curvatura, y estamos hablando de canales o puentes de 1000 y pico de kilómetros, o sea, hay un montón de comprobaciones, y digamos que para las dimensiones que nosotros mencionamos, hay una tabla, ¿sí?, que la puede hacer cualquiera en su casa, que se ajustó a 8 pulgadas, por milla cuadrada de decaimiento de curvatura, que no es exactamente correcta, es 7,90 y pico, pero se llegó al consenso de decir 8 para redondear los números. Lógicamente, en una distancia muy prolongada vas a tener un grado de error, pero así todo, estamos hablando justamente que la ciencia heliocéntrica, me gusta decirle por no oficial, porque yo creo en la ciencia justamente, nos dice que a los 15 kilómetros de altura, a los 20 kilómetros de altura, esto debería ser así. Esto es esto es una cámara a los 36 kilómetros de altura. Esto es el programa AutoCAD, en donde se determina la altura, se toma en cuenta una lente de 35 milímetros que más o menos abarca visualmente 90 grados. Y siempre el horizonte está recto. El tema es que hoy en día hay una tendencia de moda a la GoPro. Entonces, la gente común no puede determinar si lo que está viendo es que la Tierra es curva o que realmente es un engaño óptico de un lente llamado ojo de pez. Entonces, el tema viene, bueno, siempre nos van a mostrar imágenes digitales. Yo quería llegar a una imagen que es esta. ¿Desde qué altura tiene que verse la Tierra? Redonda, ¿no? Lo dice la revista Muy Interesante, por ejemplo, una revista de carácter científico que todo el mundo conoce. Y acá te lo dice. Para ver bien la curvatura terrestre, habría que volar bastante más arriba. Uno diría, ¿cuánto? ¿100 kilómetros? No, 15.000 metros. A 20.000 metros ya es claramente perceptible. Eso no es demasiada altura hoy en día. 20 kilómetros. Exactamente. Nada más que eso. Un avión militar viaja a 20 kilómetros. Un globo aerostático llega a 40. Y bueno, yo traje para que vos veas un cohete de la propia NASA a 120 kilómetros de altura, que ya ahí no podría haber lugar a duda directamente. Tenés, me gustaría que me mostraras algunas fotos en las cuales el horizonte aparece perfectamente plano, como para ilustrar a la gente de si efectivamente, bueno, hay alguna curvatura, ¿no hay? Claro que sí. Mira, yo traje, bueno, muy interesante como un dato de color, ¿no? O sea, la gente que está en su casa puede hacer este ejercicio. Pongan en Google imágenes de satélites reales y fíjense cuántas aparecen. No hay ninguna. Ninguna. Hay más de 17.000 objetos, más de 14.000 satélites, más basura espacial, etcétera, supuestamente orbitando en este momento en la Tierra. No hay un solo astrónomo que agarre un telescopio que enfoca miles de kilómetros de distancia y enfoque un satélite de los 17.000 que hay. Ni siquiera pedimos eso dentro de la comunidad no esfericista, como me gusta a mí llamarlo. Le decimos a muchos astrónomos que se enojan con este tema: enfoquen un globo aerostático de los que tienen los satélites colgando, que saben que existen, que están nada más que a 20, 30 kilómetros de altura. A ver si el telescopio es tan potente como para visualizar eso. Inclusive esos dispositivos tienen sistema de traqueo, uno puede ver por dónde andan, y como la ISS, que nos dicen que la Estación Internacional Espacial va a pasar por tal ciudad, tal otra, y siempre es un punto blanco que viaja muy parecido a un avión llamado U-2, que es un avión militar de altitud que viaja muy rápido. Otro tema aparte. Tampoco hay imágenes reales del planeta Tierra. Todos los años la NASA nos presenta una imagen distinta, en el que Norteamérica es más grande un año, en otro año es achica, siempre cambian los colores. La NASA misma reconoce bajo sus empleados, cuando hacen entrevistas o notas, sus empleados dicen:
es necesario que sea photoshopeada la imagen esta, porque tenemos que sacar nubes, porque tenemos... Bueno, pero a la comunidad científica mostrarle la imagen original, ¿no es cierto? Por lo menos como para que esté exactamente. Más acertados en lo que digan. Hoy en día, para que te des una idea, esto sería así, mira, para que la gente conozca, ¿no? Estos logos que vos ves ahí arriba hacen referencia a, bueno, lo que hablábamos, la operación Fishbowl, que fue directamente 30 bombas nucleares directo a la ionosfera hasta los 83 kilómetros de altura, haciendo explosión. Vos lo viste fuera de cámara. La explosión no solamente no sale, termina haciéndose una dona, porque hay algo que lo contiene. O sea, la bomba empieza a ir hacia arriba y de golpe tiende a expandirse porque pareciera ver que hay algo que no lo deja salir. No sale una bomba nuclear, va a salir un cohete. No es algo como para tener en cuenta. Estas son varias de las agencias actualmente más conocidas del mundo en cuanto a lo que es cohetería. En este caso yo traje una de la NASA, en el cual hice un pequeño análisis para que la gente en la casa entienda lo que tiene que ver a la hora de determinar si la lente tiene o no tiene ojo de pez, cuál es el proceso, bien, que se emplea para no engañar. Esta es la imagen original, la que vos estás viendo ahí, ¿bien? Ahí podemos determinar, lo primero que se hace es analizar objetos que nosotros sabemos que son rectos. En este caso podemos ver los palos de luz, el propio suelo sabemos que a esa altura no puede tener esa curva. Entonces ahí ya te está diciendo, eso tiene un ojo de pez. ¿Bien? Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza lo que uno conoce en la realidad que es recto y se lo ajusta. ¿Bien? Entonces cuando se ajusta, lo que se hace es a nivel de suelo, ahora lo vas a ver, perdón por el desfasaje temporal. Hay que tener en cuenta algo, la cámara está apuntando hacia abajo y no a nivel del horizonte. Eso también a la hora de corregir la imagen tiene mucho que ver. Ahí ajustamos. Entonces, una vez que se ajusta, lo que se hace es, bueno, se continúa el video, empieza a despegar. Ahí el cohete empieza a girar. Yo lo adelanté en tiempo, tarda un poquito más, tarda 1 minuto y pico. Y ese es el horizonte a 120 kilómetros de altura. 120 kilómetros de altura. Lo que se está dibujando es la curvatura que nosotros deberíamos ver a nivel matemático para esa altitud. Y eso está plano. A 120 kilómetros de altura. Y nuevamente, el cuestionamiento es, ¿por qué le ponen una cámara con ojo de pez cuando estamos hablando de que hay que hacer un análisis científico? ¿Cuál es el interés de poner una cámara en ojo de pez? Y después, bueno, lo que sucede con el cohete de arriba es más que interesante, ¿no es cierto? ¿Y cuál crees vos que es el interés? Porque todas esas agencias, y evidentemente debe haber organizaciones, elite, ¿no es cierto? Como nuevo orden mundial, dirían algunos. Logias, etcétera, ¿no? Que mantienen cierta información, todo eso lo compactan y se lo dan masticado a la sociedad. ¿Por qué crees cuál es la temática de mostrar que la Tierra es redonda y no plana? O que tenga otra forma. Mira, hay dos cosas que son, para mí, por lo menos, bueno, para mucha gente que está en el tema, ¿no? Primero hay una situación económica. Realmente cuando uno se fija cuál es el precio que se paga solamente por la Estación Internacional Espacial, fueron 150 miles de millones de dólares para algo que hoy en día es una risa. Ver cómo los astronautas se le ven los cables y todo ese tipo de cosas es una tomada de pelo. Después, otra de las cosas es, si yo soy el que controla la plata, porque la élite no necesita los papelitos de colores, de hecho ya ni siquiera la moneda se basa en el oro, o sea que directamente podemos imprimir la cantidad que queramos, dicen ellos, yo no quiero más plata, pero a mí ¿qué me sirve? Que vos seas más pobre. Entonces, cuando uno habla de cosas a nivel gubernamental, cuando un país compra algo, vamos a suponer Tecnópolis, que ha sido un tema bastante de nuestro país, bastante, ¿no?, tendencioso a decir se lavaba dinero, seguramente se haya dicho, no, desconozco, pero quiero decir, a la gente le quedaba eso. La gente iba a Tecnópolis y veía lo que se construía. Si había sobreprecio es otra cosa. Ahora, a nivel satelital, a vos te están cobrando por un servicio, o por la Estación Internacional Espacial te están cobrando por un método que supuestamente está ahí arriba investigando algo que no está y que vos no tenés manera de comprobarlo, pero vos como país sacaste préstamo para poner un satélite en órbita. Entonces a vos te empobrecen ese préstamo al FMI para pagarle a la NASA.
¿Y quién paga el préstamo en FMI? El pueblo, no lo paga el gobierno ni el presidente de turno. Sale de los impuestos. Sale de los impuestos. Entonces vos ahí ya tenés un método para seguir empobreciendo, porque cuando se habla de un satélite se habla de muchos millones de dólares, ¿bien? Y después hay otro punto que es mucho más importante, por lo menos para mí, que es un tema espiritual. No religioso, yo no pertenezco a ninguna, fui católico, en un pasado también, nadie me lo preguntó, me bautizaron cuando no podía hablar, después vi ciertas cosas que no me gustaron, me abrí de eso, hoy en día veo ciertas cosas del heliocentrismo que no me gustan, me abrí también de eso, he tenido mis propias experiencias espirituales que me convencen más que una religión, pero acá el punto es, no hay que olvidarse que el luciferismo, el satanismo, la NASA está lleno de todo eso, la élite está lleno de todo eso, y la manera, o sea, si a vos te dicen que la Tierra es plana, significa que hay un sistema ordenado, hay una creación inteligente, y por lo tanto hay un creador o creadores, en contraposición a una teoría muy extraña llamada Big Bang, que a pesar de que viene supuestamente de una expansión, no una explosión, pero supuestamente es una expansión de aleatoriedad, de golpe nosotros tenemos, el Sol y la Luna coinciden, dentro de la aleatoriedad. De golpe a nuestra Luna no se le ve la otra cara, la única Luna en todo el universo que no se le ve otra cara, porque las lunas de Saturno, de Júpiter, algunas giran para este lado, otras giran para el otro, la nuestra no. Y vos decís, che, al final de cuentas, la aleatoriedad esa del Big Bang, ¿a dónde está? Que somos tan especiales. Porque muchos de estos científicos vinieron a decirnos, incluso Freud, nos vino a decir que nosotros no somos el centro de nada, un granito de arena, y no somos importante para nada. Olvidémonos de la idea de nuestra importancia dentro de este cosmos de millones de galaxias y estrellas, y sin embargo pareciera tener un lugar bastante reservado porque hay fenómenos que solamente se aplican a una cierta selección especial, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a un pequeño corte. A mí me interesa, por supuesto, todo esto, y si vos decís la élite, o llamémoslo la masonería o los grupos de poder que de alguna manera dicen, bueno, esto es así, te lo vendemos en un paquete, quisiera saber cuál es el rédito de ellos. ¿Es solamente porque una religión, es para subordinar? Pero todo esto me lo vas a contestar. Vamos a este pequeño corte y volvemos con Iro Landucci develando este tema que es bastante curioso. Ya volvemos.